con todas, con todos y con todes. Bienvenidos a un capítulo más de este segmento de mi canal Venusina Cosmos, este segmento que se llama Arte Oráculo, un espacio donde invito a trabajadores del arte, trabajadores y trabajadoras de la espiritualidad, y les invito en este ambiente de oráculo a que abran su espacio íntimo y nos cuenten cómo se ha dado ese proceso de la intersección arte-espiritualidad en sus vidas, ya que de estas experiencias no solo conocemos historias y trayectorias, sino que también aprendemos mucho de las dos áreas. En este momento tenemos a una bailarina, una artista ecuatoriana, Jimena Espín. Pues yo la conocí, estábamos justamente hablando antes de comenzar la entrevista, que ya son como 13 años por ahí que hicimos un festival en Ecuador. Y bueno, Jime, bienvenida aquí a este espacio. Que este sea tu espacio cómodo y donde puedas abrirte y contarnos desde tu experiencia, desde tu camino, cómo se vio el arte, cómo se vio la espiritualidad, cómo eso te ha transformado y también cómo compartes eso con el mundo. Bienvenida, Jimmy. Muchas gracias, Fer. A ti te agradezco por este espacio tan bonito y tan acogedor. Y pues queríamos que nos cuentes cómo fue en tu trayectoria, cuándo llegó la danza, de qué forma llegó, si has transitado por otros artes y en qué momento también eso dejó de ser solo arte y trascendió a un espacio más espiritual. Eh, eso. Compártenos un poquito. Bueno, espero no extenderme, pero bueno, el arte en realidad ha girado y la danza siempre ha girado alrededor mío desde que prácticamente nací como dice mi madre, nací de pie y apenas pude caminar, lo primero que hice fue ponerme a bailar. Entonces, básicamente la danza en este caso ha estado en mí desde niña, desde pequeña, y en realidad mis recuerdos son esos, ¿no? Estar frente a un gran espejo que teníamos donde vivía cuando era niña y conectarme con la música. Esto sí se lo debo muchísimo a mi madrina, que era como mi abuela, y siempre le estaré agradecida por meterme en el mundo del arte a través de la danza. Pues con ella siempre veíamos danza, que antes habían muchos programas culturales aquí en la televisión ecuatoriana cuando éramos niñas. Estamos hablando de hace muchos años. Entonces, pues tuve acceso a eso a través de alguien que me supo guiar y lógicamente era en algo que siempre soñé en ser bailarina. Y claro, de niña estuvo el ballet. Más grande, pues tuve que parar, pero aún así me di modos y seguí tomando clases de ballet. Pero ya cuando tuve yo el poder y la decisión, ya fui demasiado grande y recordarán, bueno, al menos aquí en el Ecuador antes no había clases para adultos de ballet. Si no empezabas tu carrera desde niña, pues ya de grande era imposible entrar a hacer carrera en el mundo de la danza, sobre todo del ballet. Y en mi cabeza estaba seguir bailando. En ese momento yo quería bailar flamenco, pero se me cruzó la danza árabe y no me pareció tan mala idea. Así que empecé por allá, por el año 2000, 2001, que justo estábamos acordándonos con Fer, y pues nunca más me separé de este arte que es la danza, y en este caso la danza árabe. Sí, he transitado por otros bailes, por otras danzas. Ahorita estoy transitando por el flamenco, que ya llevo algún tiempo con ello, por los ritmos tropicales. Pude hacer mi sueño y tomar clases de ballet siendo adulta, que ya
pues se abrió el ballet al mundo de los adultos, ya no nos dejaron de fuera, aunque ya no podamos ciertamente presentarnos como se quisiera en un escenario grande, pero ya hay ese espacio, ya hay esa apertura. Y bueno, pues después ya, como comprenderás, uno va madurando, uno va creciendo. Al principio sí es el tema de hacer la coreografía, de presentarte, estar en un escenario, como digo yo, del bridi bridi, la lentejuela y etcétera, ¿no? Porque, bueno, en cuestión de danza árabe es así, ¿no? Entonces, claro, obviamente, totalmente metida en el mundo artístico, haciendo propuestas en escena, he tenido la oportunidad de bailar en distintos escenarios, tanto aquí como fuera del Ecuador, aprender con maestros de aquí, a maestros de fuera, pero en el camino, conforme uno va creciendo, siempre me hizo falta ya algo, empezó a hacerme falta algo hace algunos años, ¿no? Ya era como, qué lindo dar clases, para mí es una de las cosas que realmente más amo, totalmente amo dar clases, amo ver el crecimiento de cada mujer que entra o de cada niña o de cada adolescente que entra a su primera clase e ir viendo la evolución que tienen. Y me fui dando cuenta que no era solo una evolución en la parte artística, sino también en su parte emocional, en su parte psicológica y en su parte espiritual, por supuesto. Entonces, después de haber visto tantas mujeres, niñas y adolescentes, jóvenes pasar por mi vida en estos años, siempre sentí que hacía falta algo más. Y es ahí donde una experiencia que viví hace 4 años me dio el sentido de qué es lo que quería hacer. Bueno, hace 4 años tenía a mi pareja, entonces él era psicólogo clínico, él era experto en adicciones. Y algún momento se me ocurrió esta idea loca de decirle como que quisiera que la danza llegue a más gente y no solamente que sea la idea de dar clases por dar clases. O sea, si bien es cierto, uno da clases por amor, por ver la evolución, porque las chicas, las mujeres que van a tu clase aprendan sobre la cultura árabe, sobre la danza árabe, sus distintos ritmos, su música, sus distintos bailes, el folclore, etcétera. A mí me hacía falta algo más. Entonces se me ocurrió como que si es que era posible que las personas, en este caso mujeres que estaban transitando por problemas de adicciones, la danza les podría de alguna forma tocar y hacer que su trabajo de recuperación sea mucho más amigable y les ayude de alguna manera. Y claro, estar con un psicólogo que comprende de la mente humana me dijo, es posible. No es una idea loca, es posible, nos tenemos que sentar a armar y lo vamos a hacer. Entonces, bueno, él tuvo un viaje, en fin, regresó y empezamos a armar el tema, ¿sí? Mientras tanto, yo tomé una certificación en trauma, en neurodanza, trauma y resiliencia. Y de la mano de él como psicólogo, como mi mentor, estuvimos dando los primeros toquecitos para hacer esta creación de algo que todavía no salía, porque estábamos en la idea, en ver, y claro, con evidencia científica, la danza es perfecto para temas terapéuticos, es una facilitadora para temas terapéuticos, sin olvidar, lógicamente, el tema principal de la terapia, que es ir donde un psicólogo, donde un experto en esto. Pero como la vida nos sorprende a todos de diferentes maneras, lastimosamente él falleció
y pues en ese momento sentí que me quedé sin piso por completo, ¿no? Mi pareja, mi compañero, mi complemento, mi cómplice, mi mentor se fue. Y el tema que teníamos, pues nuestro proyecto, nuestro primer hijito, se nos quedó incompleto, se quedó sin papá y lógicamente se quedó sin mamá en ese momento porque sentí que la vida se me acabó. Me sentí completamente que justamente fue parte de la vida en... Uy. Se cortó. Se cortó. Creo que ahí estamos ya. Ujú. Como que se me salió el internet ahorita. Bueno, espero que ya no pase porque estamos con unos vientos aquí de verano, entonces el internet a veces falla. No te preocupes. Les contaba, bueno, pasó algún tiempo en que en verdad yo quise abandonarlo todo, definitivamente. No quería saber nada del mundo, de la vida. O sea, para mí se me acabó todo. O sea, fue como que el día que él falleció, yo también fallecí ese día y después de un tiempo fue como que volví a renacer. Ujú. Ha sido un camino sin duda muy, muy difícil, muy duro. Este, en algún momento, La imagen se te fue, como que me dice que me deshabilitaste. así. Déjame Sí, ver. A ver, tal vez acabé aplastando algo aquí sin darme cuenta. ya, Ahí, ya. perfecto. Bueno, como les decía, entonces, fue un proceso muy duro, ha sido un proceso muy, muy duro, llevar el duelo adelante, salir con el duelo adelante. Pero en algún momento tuve las fuerzas para poder levantarme y simplemente poner una canción y empezar a bailar. Ujú. Este, yo entré en una profunda depresión, en una ansiedad completa. Fue como, no podía levantarme. O sea, había días en que simplemente no me podía levantar. Solo quería dormir, no quería saber nada de nadie, de nada. Me demoré un año en responder mensajes que me habían enviado y era realmente porque no podía estar en contacto con sentimientos porque el alma dolía, el alma quemaba por esta Ujú. situación. Pero en algún momento me levanté, puse una canción y me puse a bailar y simplemente me dejé ir. En ese momento sentí la conexión con algo más grande que mí, con algo más Ujú. grande. Y me pude dar cuenta en carne propia porque ya lo habíamos comentado con algunas otras artistas, con algunos otros artistas, que el arte es una de las formas más cercanas de estar en comunión con la fuente, como lo pueden llamar unas personas, con el universo, como lo llaman otras, con Dios, como lo llamo yo. Y en ese momento me di cuenta que así fue.
Justamente el momento cuando me levanté a bailar, estaba yo entrando en un ataque de ansiedad. Ataques de ansiedad que me duraban horas porque no podía parar de llorar o tenía que ir a parar a la clínica porque, claro, en un ataque de ansiedad sientes tú que estás totalmente en peligro, que te vas a morir, que vas a dejar de respirar y en realidad en ese momento pues pierdes cierta sensibilidad en tu cuerpo, las manos se te tuercen, la boca se te pone, la lengua se te pone dura, entonces en serio piensas que estás en peligro y eso acelera más el ataque. Entonces, bueno, dentro de ese tiempo, pues yo tuve más de un ataque, fui a parar al hospital o con ayuda de alguien que estaba conmigo, pero básicamente yo pasaba más tiempo sola. En ese momento, antes de que me dé el ataque fuerte, digamos, en sus inicios, puse música, me puse a bailar y noté cómo empecé a calmarme y empecé a sentir algo que no les puedo describir. Sentí a Dios en mi corazón en ese momento, sentí a Dios en mi vida en ese momento. Mientras más bailaba, más lo sentía y mientras más lo sentía, me sentía más a salvo. Entonces ahí es cuando nuevamente empecé con el tema del proyecto, digamos que quedó en stand-by. Quise retomarlo, no sabía por dónde. Obviamente ha sido un trayecto larguito, porque estaba sola, el papá del proyecto no estaba y con el papá del proyecto, el proyecto era en vía súper rápida y sin el proyecto pues era en vía larga con sus altos y bajos. Entonces ahí me di cuenta que a dónde quería llegar. Justamente quería llegar a las mujeres, a las adolescentes también, a las jóvenes, porque ya ahora la ansiedad no es cuestión solamente y la depresión no es cuestión solamente de mujeres más grandes, adultas, sino incluso de adolescentes, de jóvenes de 20 años que ya están deprimidas, ansiosas, tomando medicación, etcétera. Entonces dije, quiero aportar desde mí granito de arena para que esas mujeres encuentren una solución a esta situación que está hoy por hoy comiéndonos la vida a la mayoría de personas, que podamos reiniciar nuestro sistema nervioso, que podamos sentirnos que no estamos sobreviviendo, que podamos bajar esa hiperexcitación que tenemos por tantas cosas que nos están agobiando, que pueda a través de la certificación que hice, facilitadora de movimiento también, ayudar no a superar, porque un duelo no se supera, pero sí a llevarlo de mejor forma, un duelo, una ruptura, un trauma. El trauma debemos recordar que se queda en el cuerpo y la danza, la neurodanza nos ayuda a identificar de mejor forma los traumas que tenemos y de esa forma poderlos trabajar ya con especialistas. Pero también recordarnos que la parte espiritual es súper importante y que sin eso, pues, no lo vamos a lograr en el tiempo. No se va a poder quedar esa sanación que encontramos a través de los especialistas y a través de otros medios. No se va a poder quedar en el tiempo, que siempre vamos a estar como tratando de buscar algo y poderles dar esa visión de que pueden encontrar a esto más grande que está por encima de nosotros, que como digo, cada uno le da su explicación. Como digo yo, muchos le llaman la fuente, algo que está más allá, yo lo llamo Dios. Y fue en eso que empecé a cambiar la forma en que doy mis clases ahora.
mis clases tienen ya un propósito. Ya no es solamente, encontré, obviamente mi herramienta es la danza árabe porque en eso me he especializado, pero la uso como herramienta para poder llegar a más personas, a más mujeres, para que puedan conocer y puedan ser testigos de cómo la danza y cómo el arte nos salva. Como dice un amigo, el arte es urgente, el arte nos salva. Y puedo yo ser testigo de cómo el arte me salvó, porque desde esa vez que empecé a bailar, nunca más volví a tener la sensación de querer irme de este mundo, sino encontré un propósito de vida, que es lo que me dio impulso para levantarme y salir de donde estaba, de ese hueco en el que me veía. Con mucha resiliencia logré salir de ahí. Obviamente tuve ayuda psicológica en el camino, pero fue mucho más fácil para mí, porque el arte estaba junto a mí, porque cada vez que en mi caso doy clases, cada vez que explico o cada vez que converso con alguien sobre la danza, es un tema que me apasiona y en ese momento simplemente estoy conectada con Dios. Dios y yo somos uno en ese instante. Siento ese amor tan grande por lo que estoy haciendo y así es como lo comunico, así es como lo comunico a mis alumnas que están en mi clase, que sepan que es un lugar como esto, como lo que estamos haciendo ahorita, que es un lugar seguro, que es un lugar donde pueden sentirse, donde pueden volver a reconectarse, donde pueden bajar sus revoluciones, donde pueden dejar de sobrevivir porque hay algo o alguien que les está sosteniendo, que no están solas y ese alguien o ese algo, como digo, para mí es Dios que en ese momento está con nosotros ahí, porque definitivamente el arte, en este caso a través de la danza, puede ser la pintura, la música, la escultura, todo lo que sea arte, es la puerta más cercana que tenemos para entrar a la espiritualidad, a lo que cada uno tenga como espiritualidad en su vida, pero es lo más cercano. O sea, definitivamente hay otros caminos que también te llevan a lo mismo, pero son más largos. Y las personas que tenemos la suerte de estar en este camino, tenemos la suerte de poder entrar más rápido, poder conectar nuestra espiritualidad más rápido, poder entenderla y a veces ni siquiera la entendemos, sino la sentimos. Y a veces es mejor sentirla que entenderla, porque si ya queremos entenderla, pierde su calidad de espiritual, pierde su calidad de milagro, porque es pequeños milagros que se van dando en tu vida y que los vas sintiendo cada día. Es lo que yo he podido experimentar cada día que doy una clase, cada día para mí es un milagro el poder ver y todo se va alineando porque sin que muchas personas conozcan la historia que está detrás de la pérdida de mi amado compañero de vida, se han alineado y vienen muchas personas que también han tenido pérdidas, que también han perdido un hermano, que han perdido un hijo, que han perdido un abuelo, un padre, un ser cercano, o han perdido un trabajo, han tenido que mudarse de ciudad. Ha sido como su tabla salvavidas, o que están pasando por alguna enfermedad. También me doy cuenta cómo en ese momento pueden dejarse, han logrado sacarse todas estas máscaras o todos estos armaduras que nos ponemos en el día a día y lograr conectar con algo que es mucho más grande que uno que está dentro, conectarse nuevamente, en este caso con la danza árabe, pues conectarnos con nuestra feminidad, reconocernos nuestra feminidad. No es que nuestra feminidad se ha ido, no puede irse,
de nosotras las mujeres, es implícito al ser mujer, pero a veces sí le dejamos de lado, no le prestamos atención, seguimos siendo femeninas, pero por instinto o mecánicamente no le prestamos atención. Y bueno, a través de la danza árabe, pues me he dado cuenta como este grupo de mujeres que he tenido y que han estado siempre, han logrado conectarse, han logrado reconectarse, por decirlo de alguna manera, por decirlo por una palabra que se entienda, pero han logrado soltar y ser lo que tenemos que ser, femeninas, mujeres, han logrado bajar sus niveles de ansiedad muchísimo. Les doy técnicas de respiración para bajar la ansiedad. Escriben un cuaderno donde pueden anotar todo lo que van sintiendo. Después de clases hacemos un pequeño ritual de respiración, de relajación, donde nos contamos lo que necesitemos o lo que sintamos. Muchas veces ha sido simplemente el hecho de que se han echado a llorar por algo que llevaban dentro y que necesitaban soltar, y que a través de, como te digo, la danza, que es conectarte con Dios, han podido soltar, que no han soltado en otro momento, ni siquiera con sus psicólogos, que muchas han tenido, y que nos hemos convertido como en eso, un sostén, un soporte para nosotras en ese momento que estamos en ese espacio, y eso les ha liberado un montón. He podido darme cuenta, así que, como le he dicho digamos, en mis conversaciones con mi Javier, pues creo que digo labor cumplida, estoy haciendo lo que quedamos que íbamos a hacer y mucho más, porque ha sido mucho más allá, no ha sido solamente psicológicamente hablando y solamente en ese plano, sino que se fue más allá, que es algo que no me lo esperaba, se fue ya más allá a lo espiritual, a lo que necesitamos tener presente en nuestra vida, porque si no hay espiritualidad en nuestra vida, pues nuestra mesita de 4 patas está coja, está cojeando. Es súper importante tener fe, creer en algo, como digo yo, en lo que cada una o cada uno crea está bien, pero es eso, ¿no? Creer en algo y tener fe en algo. Y ese es, ahora justamente, bueno, se cumple un año más, justo el día de hoy, mira la coincidencia, se cumple un año de fallecido de Javier. Entonces, hablar de esto me llena muchísimo. Siento que estoy honrando su vida, que justo hoy día que se cumple un año más de que él partió, y conversar de esto que se dio es honrar algo que queríamos hacer, honrar algo que él me dijo, que él sabía que se podía hacer, que yo lo iba a lograr, que él siempre creyó en mí. A veces la que no creía en mí era yo misma, creía que no se iba a dar, pero la vida te va poniendo personas, como yo digo, ángeles en el camino, que se te cruzan, que te van ayudando en el camino que definitivamente es para ti. Y ahora es cuando me siento completa, ahora es cuando siento que realmente esto es lo que vine a hacer en este mundo, a ayudar y a ayudarme a mí misma a sentirme más segura al caminar en este mundo, en esta dimensión, por llamarlo también de alguna forma. Poder ayudar a mujeres que se van acercando, yo creo que definitivamente de acuerdo a cómo resuena, a cómo el mensaje que a través de una red leen y ese mensaje les resuena con ellas y se acercan, y son mujeres que estamos resonando todas con algo que nos une y estamos tejiendo una red muy bonita. Y eso es algo que me llena mucho, que me inspira mucho. Y como te digo, es
poder estar en contacto con Dios constantemente es algo que me inspira, que me llena, que me da fuerza para continuar, porque el camino obviamente no es un camino sin que haya espinas. Van a haber espinas en el camino, van a haber problemas en el camino, pero simplemente el hecho de tener a esta parte espiritual activada en uno hace que ese camino se vuelva mucho más fácil, más transitable, y que puedas tener más fuerza para seguir hacia adelante, ¿no? O sea, que no te derrumbes y que si te derrumbas tienes el arte para sostenerte y para recordarte para lo que estás. Así que me quedo con eso, me quedo con esta frase de mi amigo que es un gran artista: el arte es urgente. Y el arte es urgente, urgente es el arte. Y el arte nos salva activamente. Eso es mi querido. Wow, que bueno, primero también es un honor que justamente el día de hoy estemos hablando de todo lo que fue el proceso y que es un año también de que tu pareja pues trascendió. Yo no dudo de que él sigue contigo trabajando desde el astral, no lo dudo ni un poco, porque sé que ellos están.